Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien. Estamos en el día 8 de las Maldivas y nada, hoy ya nos vamos hacia Male. Ya tenemos aquí las maletitas preparadas que las estuvimos haciendo anoche y espero que venga un chico a bajarlas porque la mía pesa 20 kilos, no 20 no, perdón, 30 kilos y no hay ascensor, entonces yo ya te digo que eso no lo puedo bajar ni de broma, así que crucemos los dedos que sea igual que cuando vinimos, que hubo alguien que nos la subió. Y nada, ahora nos vamos a ir a desayunar y luego vamos a coger lo que es el ferry que nos lleva a donde estuvimos nada más llegar del aeropuerto, y de ahí cogeremos lo que es un taxi que nos lleve al siguiente alojamiento, a ver si podemos dejar ahí las maletas porque hasta las 2 no tenemos el check-in, pero bueno, siempre en los alojamientos te suelen dejar las maletas ahí, ellos te las guardan hasta que vienes a hacer el check-in. Así que nada, vamos a desayunar y a ver si nos entra, porque no tengo muy claro yo si el desayuno de hoy nos entra o no. Sí que nos entra el desayuno. Me he cogido fruta igual que lo que cené ayer porque os tengo que contar algo, o sea, ayer por la noche me puse mala. Yo creo que ya fue todo el calor acumulado más que me tiene que bajar el periodo y me bajan las defensas cuando estoy ya casi ahí al día. Y creo que fue un cúmulo de cosas y me empecé a sentir mal del estómago y mareada. Entonces voy a comer hoy también solo fruta para no meterle al estómago nada que le pueda sentar mal. Y hoy voy a ir como las asiáticas con una sombrilla, o sea, con un paraguas básicamente, que tengo el fondo negro, que es para que no pase lo que son los rayos ultravioleta. Y también llevaré el chal que habéis visto antes para evitar pues al máximo el sol, porque ya que nos vamos no quiero ponerme mala en el avión, porque sería una putada muy grande, la verdad. O sea, yo al avión es que intento no ir ni al baño, siempre voy a lo de los aeropuertos, entonces prefiero no ponerme nada dentro de un avión. Me he cogido sandía y mirar los platanitos, qué chiquititos, son súper pequeñitos. Así que nada, voy a desayunar esto hoy. Y este es el carrito del hotel que nos llevará hasta el barco, también es el que nos vino a buscar, así que nada, nos vamos a ir sentando ya. Este es el barquito con el que vamos a ir hasta Male. Chicos, el viaje hasta Male está siendo con turbulencia, como si fuera un avión. O sea, mirad, es que no puedo mantener la cámara quieta de los botes que está pegando el barco. Es que se ve que hay olas y en vez de ir más lento, les da igual, van súper rápidos y claro, el barco bota, literalmente bota. Pero bueno, vamos a ver si llegamos vivos. Es que hasta la cámara se está volviendo loca porque no sabe para dónde estabilizar. Vamos a ver si llegamos vivos. Acabamos de llegar a Male y hemos pedido ya un coche porque se puede ir andando, tenemos 15 minutos, pero con las maletas gigantes, el calor que hace y tal, prefiero pagar, la verdad, 45 rufias que ir andando con este calor. Es que es insoportable, la verdad. Y yo ya voy con mi paragüita a lo plan China porque no me quiero quemar más. Y nada, estamos esperando al coche, que he pedido uno grande y en teoría es un Toyota negro, así que nada, vamos a ver si tenemos suerte y entran todas las maletas que llevamos. Conducen por el otro lado y en la carretera también, no sé si lo podáis ver ahí, que en vez de ir por el lado derecho van por el lado izquierdo. Ya hemos llegado a lo que es el alojamiento de aquí. Tenemos que entrar por esta puerta, es bastante como los edificios de ellos. Vamos a ver, pero por aquí está como... Voy para adentro a ver qué hay, pero qué mal rollo. Vamos a ver. Creo que hay unas escaleritas por aquí, voy a subir para arriba. Qué mal rollo, en serio. Ah, es aquí. Vale, bueno, se tienen que dejar las chanclas también fuera. Estamos esperando para hacer el check-in, estoy hablando flojito porque no se escucha nada de ruido, pero es que mirad cómo tengo la mano, no sé si se puede apreciar. Dios mío, es que se me está pelando a trozos y estoy empezando también a pelar en lo que es el muslo. Voy a llegar a Corea que voy a parecer un camaleón. Verás tú la gente cómo me van a mirar, porque en ese país la belleza como que es demasiado. Van a decir, esta es una pordiosera. Pero bueno, vamos a ver si hacemos el check-in y nos vamos a caminar por Male. No, ¡ay! Dios mío, el paraguas no pasa por aquí. Ahora, vamos a descubrir el centro de Male y estamos yendo caminando. Oye, las calles aquí, no sé si sean todas así o quizás solo es este trozo, pero son calles muy estrechas, apenas entran dos personas por aquí andando juntas y el paraguas, o sea, se me van cayendo por todos lados. Pero bueno, lo que también me estoy dando cuenta es que hay muchísimas motos aparcadas por todas las partes. Ahora os lo enseño, pero es que mirar, a ver si, mirar todas las motos que hay y mirar el otro lado. O sea, es flipante la de cantidad de motos que hay y aquí la gente conduce sin casco y sin nada, o sea, estoy flipando ahora mismo, la verdad. Ahora os lo enseño si pasa gente y, o sea, aquí conducen de una manera, yo creo que no se sacan ni el carnet. Mirad lo que os estaba diciendo, o sea, aquí la gente va sin casco, mirad, o sea, ahora pasan por aquí
Hay un montón de tráfico, esta es la calle principal y miradla que se lía. Aquí conduce cada uno a su manera, la verdad, mira, y por ahí vienen los otros coches. ¡Hala! O sea, esto es un caos. Aquí en Male sí que es verdad que las casas ya son más edificios como en Barcelona y tal, y no son tan bajitas como en las islas, mirad. Eso sí, el cuidado bastante dejado. Aquí tenemos uno de sus templos, mirad, es enorme, todo es súper blanco, es súper bonito, pero desde el barco hemos visto otro que es aún más grande, pero mirad, es gigante. Aquí detrás mío creemos que es el cementerio porque se ven lápidas, no sé si podáis apreciarlo o no, pero tampoco quiero enfocarlo directamente a la lápida por respeto, pero sí creemos que es lo que viene siendo el cementerio de aquí. La verdad que es bastante chiquitito para la de gente que estoy viendo por la calle, la verdad. Y justo al lado del cementerio es irónico, pero tenemos un colegio, mirad, los colegios aquí son así. La verdad que son bastante diferentes a los de España. Y nada, justo al lado del colegio y lo que es el cementerio, nada, unos metros, tenemos lo que es el Parlamento de aquí, mirad, es así. La verdad que está bastante chulo. He oído mucho lo de ver el cementerio al lado de un colegio, eso en España no suele suceder, y lo de ver el Parlamento también cerca del cementerio y un colegio, o sea, es para flipar. Ah, tenemos que cruzar aquí, o le echamos morro o no cruzas, esto es como Roma, la verdad, así que hay que lanzarse. Mira, es que ni se para el coche, madre mía, la Virgen Santa, pero bueno, pues lo que os iba diciendo, que me ha sorprendido mucho verlo. Supongo que España no estamos tan acostumbrados a ver estas cosas así tan juntas, porque como nos podemos ir expandiendo, tenemos más territorio. Esto, al ser una isla, es el espacio que tienen, pues supongo que aprovechan todo el mínimo espacio que tienen para ir agrandándose. Pero oye, hay un montón de escuelas. Nada más caminando ya hemos visto 3 escuelas y no son pequeñitas, son escuelas gigantes, la verdad, o sea, me ha sorprendido mucho. Esta es la mezquita que se ve cuando estás llegando a Male, que es gigante, o sea, es enorme. No sé si podamos pillar un plano en que se vea toda, pero os lo juro que es súper grande. Y mirad lo que tienen al lado de la mezquita, tienen casitas para los gatos, para el calor, para que se puedan refugiar. Mirad, ahí hay uno durmiendo. Mirad, aquí abajo hay otro. Les ponen hasta comederos con agüita y supongo que en algún momento les echan de comer. Es que tiene hasta como pequeños jardines que, oye, una cosa que me sorprende es que, mirad, ¿veis que está todo súper limpio donde está la mezquita? Pero es que luego vas por la ciudad y está toda súper sucia. Pero es que mirad, aquí no hay ni un trocito de papel ni nada por el suelo. La calle, por ejemplo, que es una de las principales, está limpia, o sea, está como en España, hay algún papelillo por el suelo, pero no está tan sucia. Pero es que en el momento que te metes hacia los suburbios, yo no sé por qué esa zona es tan súper sucia, o sea, no lo entiendo. Podrían mantener todo lo que es la isla limpia, no solo la parte principal, sino, no sé. Es que parece como que en un lado habita gente decente, gente limpia, y luego cuando te metes a los suburbios, o sea, parece que sean unos marranotes, o no lo entiendo, la verdad, no entiendo por qué unas zonas de la isla está limpia y otra zona de la isla está súper sucia. Estamos esperando a que abran donde vamos a comer, que hemos venido a una pizzería. Mi prima está viendo fotos y dice que no es como en la del restaurante que te ponen los trozos grandes del tomate, sino que es con salsa. Mientras estábamos esperando, hemos visto que, a ver si os lo puedo enseñar porque está en la tienda de enfrente, mirad. O sea, aquí las rebajas se hacen cuando el Ramadán, mirad, ahí lo pone Ramadán sale. Parece ser que es cuando tienen ellos la época de rebajas. Y nada, vamos a ver si abren y si realmente la pizza es con salsa de tomate y no con trozos grandes de tomate. Chicos, estoy súper enfadada porque hemos ido a la pizzería, hemos llegado un cuarto de hora antes, en Google ponía que a la 1 abrían. Nada, hemos estado esperando y había un chico dentro que estaba en cocina y de repente a la 1 ha llegado otro chico y digo, bueno, ahora abrirán para que entremos y tal. Pues no, o sea, eran la 1:15 y yo veía que no abrían y he tenido que picar al chaval a la puerta y decirle, perdona, ¿a qué hora abrís? Salte me dice que hasta las 6 de la tarde no abrían. Y es en plan de, hola, entonces ¿por qué tenéis puesto en Google que a la 1? O sea, está pasando media hora en el sol con el calor, que hace un calor tremendo aquí. Y el chaval nos ha visto que estábamos esperando cuando ha llegado y que seguíamos esperando y no ha sido capaz de salir y decir, oye, mira, si estáis esperando que no abrimos hasta las 6, nada, o sea, no. Y luego le hemos preguntado, bueno, y para llevar la pizza, y salta y me dice que hasta las 2:30 pues que no íbamos a poder pedirla. Y yo en plan de, vale, pues no, o sea, es que ni de coña, ¿sabéis? O sea, hace un calor, me están saliendo ampollas en las zonas quemadas, yo creo que del mismo calor que hace. Así que voy a optar por la opción fácil, porque en Male ya no, o sea, no es que haya mucho por ver,
no hay nada para visitar, la verdad. Es una ciudad que no está hecha para el turista. Entonces me voy a comprar un ramen coreano que los supermercados de aquí tienen y me voy a ir al alojamiento y me lo voy a comer en el alojamiento, la verdad. Porque ahora mismo, entre el calor, el cabreo que llevo encima y todo, uff, estoy que no me aguanto. Chicos, ya estamos en el alojamiento y estoy hablando súper flojito porque cuando hemos entrado estaba todas las luces apagadas. No sé si porque no hay nadie o porque la gente está durmiendo, así que voy a hablar muy flojito. Nada, deciros que me he puesto muy mala hostia lo de la pizzería. Más que nada que, o sea, puedo entender que quizás lo de las 6 es por lo del Ramadán de ellos, pero por lo menos en Google poner que no está abierto durante X tiempo hasta las 6 por tema de Ramadán, más que nada para que la gente no esté esperando. Pero lo que me ha hecho más rabia es que el chico ha entrado a la 1 a trabajar y nos ha visto esperando en la puerta. Ya llevamos ahí 15 minutos y el chico no ha sido capaz de decirnos: hola, que estáis esperando para comer, y decirnos: mirad, que es que hasta las 6 no abrimos. No, se la ha sudado, se ha ido para adentro y ha pasado de nosotros y he tenido que yo picar, y eso es lo que me ha puesto de muy mala hostia. Encima de todo, cuando me tiene que bajar el periodo, estas cosas como que no, es en plan de no me jodas, en serio, o sea, de verdad. Pero bueno, he ido a un supermercado y he comprado algunas cositas para comer porque aquí en Male, o sea, no está hecho tanto para el turista, no hay nada para turistear, no hay nada para ver, la verdad. O sea, es todo para ellos y no me fío de ir a algún sitio y que no tenga las condiciones suficientes de limpieza y que me ponga mala ahora que voy a coger mañana el avión. Así que nada, he ido al supermercado y me había comprado el ramen este de por dos, que solo tienen los de que son ultra picantes, los que no se venden casi en España, y había muy pocos supers que tenían el normal, pero cuando veníamos para acá pues ya no lo he encontrado y tampoco lo voy a poder hacer porque no hay para cocinar. Pero bueno, me he comprado también unas Pringles que estaré comiendo. He comprado estas Oreos que en teoría son de Red Velvet, vamos a estar probándolas. También he comprado esta gelatina que no sé, a ver qué tan buena está, en teoría es de fresa. Y me he comprado para luego más tarde como postre unas chuches. Así que nada, vamos a probar las Oreos, que son diferentes, no las he probado nunca, y vamos a ver la reacción. Y también la gelatina, a ver qué tal está. Vale, vamos a probar la gelatina, que sin cuchara creo que va a ser un poco difícil. Está bastante buena, me recuerda a algo, pero no sé a qué. Pero sabe a fresa, muy ligerito. Está muy buena la gelatina, la verdad. Uy, me he salpicado. Y ahora vamos a probar la galletita de Oreo. Está riquísima. La galleta está riquísima. En España creo que las buscaré porque yo las galletas de Oreo normales como que ni fu ni fa, pero estas están buenísimas. Si las veis en España, probarlas porque están riquísimas. Ya es bastante tarde, la gente ya está durmiendo y no quiero despertarles. Y nada, yo también me voy a ir ya a dormir porque mañana a las 7:45 me tengo que estar despertando para prepararme y coger a las 8 lo que es el taxi al aeropuerto. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad que si vais a venir a Maldivas, Male, si no es porque tengáis que hacer como yo, que tenéis que madrugar, no vale la pena que perdáis un día o dos aquí porque no hay nada para el turista y es mejor que lo aprovechéis para alguna de las islas que tienen así paradisíacas. Así que nada, ahora ya dicho esto, me despido y nos vemos mañana. ¡Añón!